por Onda, la superestación. El día de ayer, una reconocida aplicación que actuaba como suerte de casa de cambio de bolívar a dólares y viceversa, incluyendo criptomonedas, como es el caso de Reserve, anunció que dejará de hacerlo. Esto se suma a ya diversos reportes que ya se han hecho de otras aplicaciones que han dejado de hacer lo mismo. Y sobre este tema he querido conversar con Ronald Balsa, economista. Buenos días y bienvenido, Ronald. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, el gusto es mío, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, hablemos un poco de estas aplicaciones, sobre todo la función que cumplían. Y me pregunto si por el hecho que definitivamente la banca ha incorporado una suerte de cuentas, por así decirlas, verdes, en donde la gente puede hacer la transacción de su moneda en divisas y luego pues o en bolívares y luego transarla en divisas o pasarla allí y luego efectivamente retirarlo en cualquier taquilla, ¿no? Entonces, no sé si por esto ha sido que estas aplicaciones, pues, de alguna manera han quedado sin uso efectivo, aplicación efectiva. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, estuve leyendo el comunicado de Reserve y ellos dan allí una razón fundamentalmente para el cierre en Venezuela y en otros países de América Latina, ¿no? De América Latina, en Argentina, en Colombia, en Panamá. Es decir, no solamente por las restricciones particulares que tiene Venezuela. Tiene que ver más con las exigencias del sistema bancario en otros países sobre aspectos regulatorios en el manejo de las criptomonedas que tienen como una referencia que ellos mismos dan, el caso ocurrido en noviembre reciente de FTX, ¿no? Que fue una de las principales exchanges, como llaman ellos sus operaciones, ¿no? Sí. Que trabajaba con Bitcoin y que supuestamente por problemas de contabilidad, o sea, estaba reflejando unas ganancias que no se sostenían, o sea, porque ellos las presentaban con sus propios tokens, también es una palabra que utilizan para hablar de su moneda, ¿no? Y que recordaba mucho la crisis financiera que se dio en el año 2001, o sea, cuando algunas empresas bancarias, pues, presentaron informes, balances que tampoco se podían sostener luego de una auditoría detallada. El principal argumento que da Reserve para cerrar sus operaciones en estos países de América Latina son exigencias regulatorias de socios bancarios que ellos quisieran tener para expandir sus operaciones desde los Estados Unidos. Y me llamó la atención que ellos dicen que ellos tienen una licencia de los FAC para el caso de las sanciones en Venezuela, y que bueno, que pareciera entonces que no es por las sanciones que ellos están retirando, sino por un sistema bancario que en el resto del mundo pone en duda la transparencia de las operaciones con criptomonedas. Yo creo que es importante hablar un poco en qué consiste para quienes no tenían el manejo o la información, Reserve, cómo opera y sobre todo cómo opera o cómo operaba en el mercado venezolano. Entiendo que hasta el agosto, 1 de agosto, va a estar activa, es decir, todavía sigue funcionando, pero ya con la notificación de que van a cesar sus operaciones en el país, en otros países de América Latina. ¿Cómo funcionaba esta aplicación? ¿Cómo funcionan muchas similares? Sí, bueno, ellos tenían un sistema que estuve buscando su historia, aparentemente desde el año 2011, tenían mucho interés sus creadores en el Bitcoin. A partir del 2017 se sintieron en condiciones de ofrecer esta aplicación, pensando sobre todo en Venezuela, por el proceso hiperinflacionario que vivía y en Argentina, ¿no? Porque una preocupación en estos países que sufren inflación alta es que quienes quieren ahorrar, quieren tener acceso a dólares, y si están en un ambiente en el que hay controles, como ocurría en el caso de Venezuela, controles de cambio, o que no hay mucho acceso a dólares a través del sistema bancario, pues Reserve podía convertirse en una aplicación entre proveedores independientes de liquidez, que era el nombre que le daban a quienes, bueno, operando con criptomonedas, podían, pasando por una cantidad de controles que Reserve les ponía, servir como proveedores de bolívares o de pesos a través de criptomonedas. Y lo que hacía Reserve era vincular a estos proveedores independientes. O sea, hasta este momento ellos no habían tenido ningún problema propio
entre esos proveedores, prestaban un servicio a quienes querían comprar dólares a través de criptomonedas, pero el problema de FTX y del endurecimiento de esas regulaciones sobre criptomonedas en el mundo les hace pensar que si quieren expandir su negocio deben cerrar estas actividades en estos países, ¿no? Lo que es muy llamativo porque el problema era anticipado desde hacía varios años con la aparición de las criptomonedas, justamente por su mayor ventaja. O sea, la mayor ventaja de las criptomonedas era que podían hacerse transacciones sin permiso. Entre quienes compraban y vendían criptomonedas, pues además parecía que lo más atractivo era que el Bitcoin siempre subía de precio y nunca bajaba, ¿no? Y la preocupación incluso del Fondo Monetario Internacional era que no habiendo regulaciones sobre eso podía servir para financiar actividades ilegales, por ejemplo. Sí. Pero Ahora, no era, perdón, sí. Yo entiendo que mucha gente recurría a estas aplicaciones, sobre todo con el tema de las criptomonedas, bueno, porque en esta dolarización desordenada de facto bueno, que ha ocurrido en Venezuela, también el sistema bancario no estaba, digamos, con la posibilidad en ese momento, de hacer ese tipo de transacciones para que la gente pudiese retirar el dinero en divisas, pero no es el caso en este momento. Entonces la pregunta es si este tipo de aplicaciones al final pues quedan al margen y desaparecen porque, bueno, en la medida que el sistema bancario va el gobierno va permitiendo que el sistema bancario se incorpore o incorpore el manejo de divisas dentro de sus sedes, ¿no? O de su sistema, bueno, estas aplicaciones tienden a desaparecer, ¿no? O es algo totalmente independiente. Bueno, yo creo que todo dependerá del sistema regulatorio de aquí en adelante, o sea, porque las criptomonedas son un activo, o sea, uno más de todos los activos que podría pensar en el oro o pensar en en los futuros de petróleo. Es decir, son activos en los que quien tiene cómo ahorrar puede diversificar y de pronto correr no solamente el riesgo de perder su plata, sino de ganarla muy rápido. Entonces, yo pienso que el sistema regulatorio va a ir avanzando para que esos activos sigan siendo una opción de inversión en el futuro, porque existe toda la tecnología de blockchain, es decir, existe toda una cantidad de razones para que esos activos se mantengan en el tiempo. Lo que plantea de la dolarización desordenada, yo siempre pienso que operaciones como la de Reserve demuestran por el contrario mucho orden, ¿no? O sea, porque ellos sirvieron para coordinar oferentes y demandantes de monedas muy diferentes en distintas partes del mundo. El problema justamente era que lo hacían porque no se le permitía al sistema bancario venezolano o de otros países hacer operaciones en dólares. Ellos se convirtieron en el intermediario disponible. Lo que ocurre a medida que los bancos reciben permiso para tener sus productos en dólares es que la competencia entre ellos se hace mayor y ciertamente quien tiene la ventaja regulatoria puede ofrecer más transparencia, puede ofrecer más seguridad y puede decidir con quién se asocia. Ahora la pregunta para las aplicaciones como Reserve no es si vamos a desaparecer porque hay competencia, sino si vamos a poder aliarnos con quienes tienen la ventaja regulatoria. Y ahí le toca a los bancos decidir si se alían o no con este tipo de aplicaciones. Sí, ahora el gran problema, profesor, sigue siendo el hecho de, bueno, en virtud de las sanciones y bueno, también entendiendo que el dólar no es la moneda oficial del país, es la gente que efectivamente hace transacciones en dólares. Bueno, ¿cómo puede hacer que su plata llegue si tiene, por ejemplo, cuenta en los Estados Unidos? Ese sigue siendo, digamos, como que la gran traba para, de alguna manera, bueno, completar el proceso quien no desee retirarlo en efectivo, ¿correcto? Sí, bueno, yo entiendo que el sistema bancario en los Estados Unidos ha servido mucho para las transacciones dentro de Venezuela, o sea, por las comunicaciones que se hacen a través de Internet, pues a través de aplicaciones para tener transferencias sin costo, ¿no? Como Zelle, ha permitido que aunque la banca venezolana no pueda hacer estas operaciones, quienes tenían cuentas en dólares o las pudieron abrir durante este tiempo, pues puedan hacer sus transacciones dentro del país hasta para comprar comida, ¿no? Y es una de las cosas llamativas de lo que ha ocurrido durante el siglo XX con la nueva tecnología, de las que el Bitcoin es quizás el último resultado, ¿no? A finales del siglo XX se hablaba de la dolarización midiendo la proporción de depósitos que había en la banca nacional en bolívares y en dólares, por ejemplo. Y se decía que un país estaba más dolarizado,
mientras más dólares había en la banca nacional. Efectivamente en Venezuela esa medida no tiene sentido desde hace mucho tiempo porque los bancos tenían prohibido tener depósitos en dólares. Pero los venezolanos, muchos tenían activos en el exterior o habían viajado durante el boom y tenían dólares en efectivo en su casa. Y por eso, durante el periodo de la dolarización, lo que muchos hicieron fue utilizar sus ahorros en los medios de pago disponibles, que no era la banca venezolana. Eso implica costos transaccionales, sobre todo para quienes quieren, de pronto hacer inversiones en el país, necesitan a alguien que tenga una cuenta en el exterior para poder pagarle y no la consiguen, ¿okay? Pero a medida que el tiempo va pasando, esos depósitos en el exterior sirvieron para actividades acá, y ahora la interconexión de la banca venezolana con la banca del resto del mundo puede permitir que eso mejore, y es un esfuerzo que ha hecho más de un miembro de la asociación bancaria para lograr ese tipo de vinculación. Implica que, bueno, quienes tienen la infraestructura, quienes tienen el personal, quienes tienen las conexiones, quienes tienen cuentas en bolívares, podrían hacer directamente esas transacciones sin tener que recurrir a Reserve o a otras aplicaciones. La pregunta es cuál es el sistema regulatorio, que es el centro de todo esto. Aquí para mí es como muy llamativo que no siempre poder hacer las cosas sin permiso hace que todo el mundo lo quiera hacer, porque los riesgos de estafa existen, los riesgos y poner en relación lo que pasó con FTX y con la banca internacional es muy interesante, porque el problema regulatorio estuvo presente en los dos ámbitos. Allí es donde está el centro del problema. Sí. Ahora, ¿qué tan extendida está el uso de la criptomoneda en el país? ¿Hay algún estudio que se evidencie qué tanto se usa la criptomoneda como un activo de transacción? Yo no conozco efectivamente ninguno, y también creo que puede ser difícil hacerlo porque, por ejemplo, el uso de dólares en Venezuela tampoco está muy conocido. Uno puede ver cuáles son la cuenta de transacciones en dólares que hace, por ejemplo, Ecoanalítica, pero saber cuántos dólares están circulando en la economía implica muchos supuestos complicados, ¿no? O sea, porque una cosa es contar cuántas veces se paga en dólares y otro cuántos dólares están circulando. Y allí habría que saber, bueno, buena parte de la información, que es parte del 100%, es desconocida. Yo no sé si hay algunas publicaciones oficiales de transacciones en criptomonedas, pero sí sé que no las hay en dólares. Entonces, saber las proporciones no podría responder esa pregunta. ¿Cuál es el estimado de las transacciones en dólares en el país, no, según los últimos reportes? Esa es la que no sé. O sea, el que no sé el 100% incluye esto. ¿Cuáles son las transacciones que se están haciendo allí? Lo que he visto en el caso de Ecoanalítica, que es quien ha llevado esas cuentas, es que el uso de bolívares en términos relativos ha aumentado. Y algunos piensan que hay que reforzar el uso del bolívar, o hay que defender el uso del bolívar, algo que no tiene sentido. O sea, las monedas se utilizan dependiendo de, bueno, cuáles son las personas que la aceptan para transacciones. Por eso es que el Bitcoin surgió, porque hubo gente que lo aceptaba sin ser dólares o sin ser moneda de ningún banco central. Para Reserve el problema ahora es que ellos trabajan con moneda de banco central y Bitcoin, y quienes tienen monedas de banco central tienen permiso y son sistemas bancarios con sus propios recursos, y ellos son ahora los que tendrían que aliarse con proveedores de criptomonedas con requerimientos regulatorios que vienen desde afuera de los bancos, que son los países o el Fondo Monetario o las organizaciones multilaterales los que imponen esas restricciones. Bueno, le agradezco mucho, profesor, que se haya parado tan tempranito y nos haya acompañado para hablar de este tema. Un gusto. Aquí en Chile Radio. Por favor, gracias por haberme atendido. Profesor Ronald Balsa, economista, ha sido mi invitado esta mañana. Vamos con nuestra recomendación musical del día.